Aprovechamos las hojas en blanco para poner cada uno una dedicatoria, se le firma y se le dicen unas palabras cariñosas al homenajeado. En este caso de hoy le regalaremos también un tema que yo creo que es interesante para que lo tengáis estudiado, las constituciones gallegas, un poco ver todo ese panorama como está. Y luego también como una cosa específica de esta comunidad, Galicia Calidade nos ha traído un regalo para cada uno, que está aquí en esta mesa de lado, que cuando no se vaya coge su estuchito con el vino y saborea las calidades de Galicia. Y a partir de este momento, López Rico puede decir algo, si le dejáis de demanda. Y me hace gracia que los dos grandes amigos se han puesto lejos de él. Yo no sé si quiere decir algo, o sea, si quiere decir algo o no quiere decir nada. Es para verle mejor. Si hablo ahora, no lo hago después con la entrega del libro. Ahora después. Ahora después. ¿Qué se siente? Que se ponga de pie. Yo siempre de pie, cuando pelotas me decían que hable y tal, pues no me queda más remedio que hablar. Solo dos ideas voy a decir. Primero, yo siempre era el más joven en las reuniones. Fui el más joven del redactor de la agencia cuando entré, los amigos eran siempre el más joven y tal. Ahora estoy empezando a ser el más joven de los viejos. Y así seguiré, terminaré siendo probablemente el cadáver más reciente del cementerio y así sucesivamente hasta que probablemente se acabe de expandir el universo y volvamos a empezar. Desde esta senectud ya que me acompaña siempre, quiero valorar la amistad. Me parece que cuando uno llega aquí, de las pocas cosas que puede uno valorar ya a estas alturas es eso, ¿no? La amistad que me habéis demostrado todos con esta presencia masiva y que es probablemente la inversión más rentable que podemos hacer en la vida. Lo que pasa es que no te das cuenta de ello al principio y nos comen el coco los bancos con rentabilidades del 5%, del 6%, cuando la amistad lo tiene del 1.000.000% y de mucho más, ¿no? Y a veces del infinito. Es el canto a la amistad y me puedo permitir también ahora, a estas alturas, decir que vamos a dejar un periodismo mucho peor que el que hemos recibido. Creo que estamos en una enorme crisis de nuestro oficio y yo ahora ya estoy fuera, pero os aliento a que hagáis un enorme esfuerzo para que no sea el desastre que está. Hemos dejado de hacer la función social que nos correspondía, una función importantísima. Somos depositarios, no nosotros, pero sí somos un instrumento de los ciudadanos para el ejercicio de un derecho tan importante como la libertad de expresión. Y si nosotros fallamos, los ciudadanos tienen menos derecho. Y creo que estamos fallando. Canto a la amistad, a presencia, ser muy conscientes de que hay que darle caña a este asunto. Y muchas gracias. ¿Quién es el próximo?